Bueno, hoy es 11 de enero del 2017 y vamos a estudiar Romanos 12. Vamos a empezar. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, entonces el apóstol Pablo está rogando por las misericordias de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el apóstol Pablo esté rogando? Pues quiere que te acuerdes que Dios tuvo mucha misericordia de ti, ¿verdad? Dios tuvo mucha misericordia de nosotros, pero también ahora Dios pide algo de nosotros. Ha tenido mucha misericordia, ¿verdad? Nos ha dado alimento, nos ha dado techo, nos ha dado familia, nos ha dado el conocimiento de la verdad en su Hijo Jesús. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado mucho. Y así que el apóstol Pablo apela a las misericordias de Dios para que presentemos nuestros cuerpos, ahora sí es lo que a nosotros nos toca, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando sacrifican a alguien vivo, pues se mueve, ¿verdad? No quiere, le duele. Es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué significa aquí? El apóstol Pablo dice: Dios ha sido bien misericordioso con nosotros. Ahora Dios pide de nosotros que nos presentemos en sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio vivo? ¿Por qué? Porque va a haber cosas que Dios nos pide, si queremos seguirle, que vamos a tener que sacrificar. Es decir, aquí dice agradable a Dios. Todo lo que no le sea agradable a Dios, lo vamos a tener que sacrificar. Todo. Mucha gente vive un estilo de vida que ellos creen que está bien, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Por ejemplo, hay gente que dice: yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, pero se echan sus cigarros, se emborrachan, dicen groserías, están en pecado, y ellos dicen: yo no creo que yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien con Dios. Pero lo que no saben es que Dios demanda que te presentes como un sacrificio vivo, y tu vida, lo que es tu culto racional en tu mente, lo que tú comprendes, tu raciocinio, tú lleves al altar y sacrifiques todo lo que a Dios no le gusta. Y las personas no quieren presentarse como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es su culto racional. Mucha gente quiere pensar que su estilo de vida es correcto y está bien, pero nunca se han puesto a considerar si a Dios le agrada mi forma de vivir. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay personas que dicen muchas groserías o malas palabras por su boca. Y la Biblia dice que los maldicientes, los que de su boca salen palabras corrompidas, no van a entrar al reino de Dios. No van a entrar al reino de Dios los que dicen groserías, lo dice la Biblia en muchos lugares. Pero ellos dicen: yo no lo digo para lastimar, yo lo digo a mis amigos. Este es un ejemplo de una persona que no está dispuesta a sacrificar algo de su vida. Y dicen: las palabras que salen por mi boca, yo no las digo para herir y lastimar, es con mis amigos, es con mi familia. Sí, pero la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Si pretendes llegar al cielo y no ser echado al infierno, la Escritura enseña: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no contristen
al Espíritu Santo. Así dice. Entonces, la persona cuando viene a Cristo se da cuenta que tiene que sacrificar muchas cosas en su vida para agradarle a Dios, para vivir una vida santa. Nosotros todos tenemos un culto racional, un culto en nuestra mente, en nuestro raciocinio, y tenemos que discernir, juzgarnos a nosotros mismos, examinar nuestra vida para ver si nuestra vida le es completamente agradable a Dios. Dios demanda de todos los que pretenden llegar al cielo, a su reino, Dios demanda santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el proceso de examinar nuestras vidas y sacar de nuestras vidas lo que a Dios no le agrada, Dios lo compara como un sacrificio vivo, porque a la carne no le gusta dejar de tomar alcohol, a la carne no le gusta dejar de decir groserías, a la carne no le gusta dejar de ver mujeres, a la carne no le gusta dejar de tener rencor, a la carne no le gusta dejar de tener celos, a la carne no le gusta perdonar, a la carne no le gusta dejar de ver programas inmorales, chistes tontos corrompidos. A la carne no le gusta eso. A la carne no le gusta sujetarse a Dios. Por lo tanto, debe haber un sacrificio vivo. Y el apóstol Pablo dice, acuérdense cómo Dios tuvo misericordia de ustedes y tan bueno que fue Dios. Ahora Dios pide de ti y de mí que nos presentemos en sacrificio vivo a Dios. Ahora el verso 2 explica un poco más qué es esto. Dice, no os conforméis a este siglo. Fíjense, eso es bien importante. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te está diciendo, este siglo está corrompido, está torcido, está equivocado y tiende hacia lo malo, hacia las tinieblas. Por eso tú y yo tenemos que renovar nuestro entendimiento y todo el tiempo estar preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para cada situación, cuál es la voluntad de Dios para cada cosa. Por ejemplo, voy a poner muchos ejemplos para intentar entenderlo. Este siglo tiene una corriente, una voluntad, lo que el mundo cree que está bien. Por ejemplo, las mujeres. Hace 100 años las mujeres usaban vestido, bien tapadas, no mostraban casi nada del cuerpo, tenían pudor, tenían modestia. Fue avanzando el tiempo y lo que antes era la moda de las prostitutas, ahora está bien para una niña de familia. Chorcitos, faldita, muy arriba de la rodilla. 100 años atrás eso era prostitución. Ahora, en el 2017, eso es moda y el mundo cataloga como que está bien. Entonces, incluso en el vestir, Dios demanda que no nos conformemos a este siglo. Por ejemplo, dicen, todos mis amigos toman cerveza, ¿qué tiene que yo tome? ¿Qué tiene? Eso dice el mundo. Eso dice el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te conformes a este mundo. Todos roban. ¿Qué tiene que yo robe un poquito? Todos roban. No te conformes a este mundo. Todos ven esos programas que tiene. Todos se burlan del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué tiene que yo me burle también? No te conformes a este mundo. Hay tantas corrientes y tantas cosas que este mundo cree que está bien, pero la palabra de Dios dice, transforma tu entendimiento, busca cuál es la voluntad de Dios, busca hacer lo que a Dios le gusta, no lo que el mundo dice que es correcto, porque el mundo está equivocado y va rumbo a condenación. La Biblia nos exhorta, la palabra de Dios nos exhorta que tenemos que comprobarlo, cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú le rindes culto o veneras pinturas, esculturas como crucifijos, rosarios o pinturas de santos, entre comillas, tienes que ir a la Escritura y comprobar si el culto
a esas pinturas, yesos, estatuas, es bíblico y si sí es la voluntad de Dios. Y si tú no encuentras en la Escritura que eso es culto falso y que a Dios no le agrada, lo tienes que dejar de hacer. Entonces el apóstol Pablo enseña a la iglesia que estaba en Roma, porque estamos estudiando el libro de Romanos, que no tenemos que ser llevados por este siglo. Las costumbres, las tradiciones, las modas y todo lo que este mundo impone, no nos vamos a dejar arrastrar por ello. Vamos a ser inteligentes. Actualmente la gente se come lo que le den. La gente celebra Día de Muertos y no sabe lo que significa. No le importa. En las escuelas ponen altares de muertos, ponen comida, ponen una pintura, ponen velas, ponen calaveritas por allá de noviembre. Y ahí van todos los niños a hacerlo. Mamá, en la escuela me pidieron una calaverita para poner un altar a los muertos. La gente es arrastrada por costumbres paganas de tinieblas y se come lo que sea, no discierne, no busca el contexto de dónde salió ese festejo, qué significa. La gente no es inteligente en buscar el significado, la raíz de las cosas, de dónde salió, qué significa. La gente no tiene el hábito de discernir, de investigar, de pensar, de buscar lo bueno y buscar la verdad. Las mamás ahí mandan las cosas que les piden en la escuela a los niños para poner altar de muertos y no saben que están pecando contra Dios. Un altar es para adorar, por eso se le llama altar. Altar es de adoración y la Escritura nos enseña: solo al Señor tu Dios adorarás. Ahora, ponen una foto de un muerto y le prenden velas y le ponen comida, y la Biblia dice: no invocarás a los muertos, porque puede ser que un demonio se meta vestido del muertito, hablando como el muertito, y la gente crea que sí le contestó el muerto, pero en realidad era un demonio. Es un pecado gravísimo consultar a los muertos. Se llama nigromancia. La nigromancia es un pecado muy grave delante de Dios. Es brujería. Nigromancia. Y la gente no sabe, cuando están poniendo altares de muertos, están poniendo un altar que sirve para adorar y están invocando a un muerto, y lo que no sabe la gente es que están poniendo un altar a los demonios, y la ira de Dios se enciende por eso, y están haciendo tropezar a los niños, pero ahí van todos arrastrados por esa costumbre pagana, porque no disciernen. Otro ejemplo, los santos. Ay, fíjate, es tu santo, tal, el día de tu santo. Bueno, ¿quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre? ¿Cuáles son los requisitos bíblicos, no los humanos? ¿Cuáles son los requisitos bíblicos para que una persona en realidad sea santa? La gente cree que para que alguien sea santo, lo tienen que nombrar santo en Italia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que para ser santo, tú tienes que invocar el nombre de Jesucristo y nacer de nuevo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2 dice que somos santificados en el nombre de Jesús. Entonces los requisitos bíblicos para ser santo son diferentes a los que la humanidad cree. Entonces la gente celebra esa fecha y no discierne, no investiga. A ver, ¿por qué la gente le llamaba santo a ese hombre, o esa mujer? ¿Ese hombre o esa mujer cumple con los requisitos bíblicos para ser santo? No los cumple. Entonces el mundo es arrastrado por tradiciones, por costumbres paganas, por modas, por hábitos que no se sujetan a la voluntad de Dios, ni hacen lo que a Dios le agrada. Y la Biblia dice que su pueblo, el pueblo de Dios, tiene que comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Y si estamos haciendo algo que no es voluntad de Dios, deja de hacerlo, aunque todo el mundo esté en contra.
Por ejemplo, Jesús puso la pauta. Jesús dijo: si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Por tanto os digo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, porque mejor es entrar al cielo con un ojo a que con 2 ojos ser arrojado al fuego que nunca se apaga y al gusano que no muere. El mundo, la tradición dice: es normal que veas a las mujeres, es normal que tú vayas en la calle y te guste una mujer, todos lo hacen. Pero tú vienes a la palabra de Dios y la palabra de Dios enseña que Jesús ordena que no codicies, porque esa codicia es adulterio para Dios y te puede llevar al infierno. Entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Todos lo hacen? ¿Es verdad que es normal? No, no es normal. A Dios no le agrada. Cortas con lo que a Dios no le agrada, lo echas para fuera de tu vida y estás en un continuo y constante buscar de qué sí es lo que le agrada a Dios. Jesús habló de 2 caminos. 2 caminos. Hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, y dice Jesucristo, son muchos los que van por ahí. Pero Jesús enseña que hay otro camino estrecho, que es el que lleva a la vida eterna, y dice, y solo son poquitos los que lo encuentran. Poquitos. Ahora, Jesús dice que no solo hay un camino ancho, también hay una puerta ancha. Y Jesús enseña: no entren por la puerta ancha, no vayan por el camino ancho, va a la destrucción. Jesús dice: entren por la puerta angosta, vayan por el camino estrecho que lleva a la vida. Llegar al reino de los cielos no es fácil, es difícil. Es toda una vida de ir por un camino angosto. No vas por donde va la mayoría, no eres arrastrado por donde va la mayoría. A veces tu propia familia está en tu contra, pero tú has decidido seguir el camino de Dios a toda costa, porque tú sí te quieres salvar. Tú sí te quieres salvar. Mucha gente dice: ¿lo hacen millones de personas? ¿Pueden acaso millones de personas estar equivocadas? Sí, la Biblia enseña que la mayoría de la humanidad va rumbo a condenación. Es nuestro deber pararnos en los caminos, examinar nuestra vida y decirnos a nosotros mismos: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy equivocado? ¿Estoy agradando a Dios en mi forma de vivir o estoy equivocado? No hay que dormirnos en nuestros laureles y decir: Dios es amor, no pasa nada, todos lo hacen. Porque puedes pagar un precio muy, muy caro que nunca jamás podrás enmendar ese error. El apóstol Pablo dice que ese es un hábito cristiano: renovar tu entendimiento. Estarlo renovando. Lo que veo en televisión le agrada a Dios, las palabras que salen por mi boca le agradan a Dios, lo que escucho le agrada a Dios, lo que pienso le agrada a Dios, a donde voy le agrada a Dios, lo que practico le agrada a Dios. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo sé que sí es voluntad de Dios y que no es voluntad de Dios? Lo sabemos por su palabra, y lo sabemos porque cuando tú te metes en oración y buscas el rostro de Dios, Dios es un Dios vivo y real, que Él promete encaminar a los extraviados por su camino verdadero. Eso promete Dios, que a los humildes y a los que eran pecadores pero se arrepienten, Él los va a encaminar por camino de salvación. Dice los salmos, creo que es el Salmo 39: yo te instruiré y te mostraré el camino en el que debes andar, y fijaré sobre ti mis ojos. Promesa bíblica: yo te instruiré y te mostraré el camino en que debes andar.
Entonces Jesús dijo, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es de Dios. Entonces, cuando tu corazón está dispuesto para buscar la voluntad de Dios en cualquier situación, y tú empiezas a leer la Biblia y tú empiezas a buscar a Dios en oración en el nombre de Jesús, Dios promete llevarte por el buen camino. No va a dejar extraviada por un camino de muerte a una ovejita suya que de corazón quiere hacer su voluntad. Pero el rebelde, el necio, el que no quiere cambiar sus caminos, dice la Biblia, será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué terrible. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Aunque a veces nos duela, lo que Dios quiere siempre es mejor por algo. Por ejemplo, la Biblia enseña que para que tú vivas con una mujer tienes que estar casado con ella. Dios prohíbe que un hombre viva con una mujer y no estén casados, ¿verdad? Porque eso sería fornicación. No casarse y vivir con una mujer es más fácil que sí casarse. Casarse conlleva más responsabilidad ante el gobierno, ante la familia, ante lo económico. Es un camino más estrecho que no casarse. Pero Dios demanda casarse. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Que debemos ajustarnos y sujetarnos a la voluntad de Dios. Siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. El hombre pretende buscar un mejor camino y resulta ser peor. Lo que el hombre dice, yo creo que es mejor, y elige su propio camino, siempre resulta ser peor. Y al final el hombre entiende que lo que Dios decía era mejor. El camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino de la integridad, el camino de la bondad, el camino de la misericordia, siempre son más difíciles que el camino de la maldad, del enojo, de los celos, de la fornicación, de ser mujeriego, del alcohol, de vicios, de groserías, de idolatrías. El camino estrecho, el camino de la justicia, va a ser más difícil que el camino ancho de la maldad. Tenemos que entender que aunque sea un camino más difícil de recorrer, un camino más complicado, siempre es mejor y lleva a mejor puerto. La justicia lleva a buen puerto, que es la salvación de Dios. La integridad, la rectitud, la honradez lleva a buen puerto. La fornicación, las borracheras, las maledicencias, la inmoralidad, los pleitos, los vicios, los enojos, los robos, la brujería, los pleitos, los asesinatos, etcétera, 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 llevan a un puerto tenebroso, oscuro y de muerte. Pero la justicia de Dios nos lleva a la luz, al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. El verso 3 nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La palabra de Dios nos está hablando de humildad. La palabra de Dios nos está hablando de no sentirnos más que los demás y de ten mucho cuidado con la soberbia. Ten mucho cuidado con la altivez, porque esos dos, la soberbia y la altivez, pueden llevarnos a endurecer nuestro corazón y no buscar la voluntad de Dios. Son dos enemigos peligrosos, la soberbia y la altivez. Mucho cuidado con ellos. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros de
unos de los otros. Entonces el apóstol Pablo ya nos enseña que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, cuando tú naces de nuevo por la fe en Jesucristo, tú eres injertado en el cuerpo de Cristo. Esto es espiritual. Eres injertado en el cuerpo de Cristo. Dios te da un nivel de honra, Dios te da una función, Dios te da dones. Y tienes miembros que son tus hermanos. Antes nosotros pensábamos en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? Yo. Pero parte de renovar nuestro entendimiento es entender, ahora soy miembro de un cuerpo espiritual que es el cuerpo de Cristo, y ahora no soy yo, es el hermano. Es andar en amor. Eso es lo que sucede cuando naces de nuevo. Te das cuenta que antes vivías una vida de egoísmo, una vida de vanagloria, una vida de solo pensar en ti y en tus intereses, y ahora eres injertado en el cuerpo de Cristo, y Dios te muestra un amor sobrenatural que está en tu corazón hacia tus hermanos en Cristo, tus hermanos en la fe, y Dios te muestra el verdadero propósito por el cual te creó, que es mostrar el amor de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios te creó. Y ahora, antes eras tinieblas, pero ahora eres luz en Cristo. Y antes te la pasabas emborrachándote, te la pasabas haciendo maldades. Y ahora quieres predicar el evangelio para que la gente salga de drogas, para que la gente salga de alcohol, para que la gente salga de vicios. Y por amor a ellos, quieres predicarles la verdad del evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para que lo mismo que Jesús hizo en tu vida, lo haga en la vida de ellos, en sus corazones, pero predicas el evangelio por amor. Y te das cuenta que el verdadero propósito de tu existencia es manifestar el amor de Dios a los demás. Y todo esto empezó cuando conociste el amor de Dios manifestado en carne, que es Cristo Jesús. Que Jesús se bajó de su trono en el cielo, porque Jesús ya existía desde toda la eternidad. Se vistió un cuerpo de carne, nació de una virgen, vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, y murió muerte de cruz y derramó su sangre en la cruz para perdón de mis pecados y de tus pecados, y que tú y yo no fuéramos al infierno. Ese fue el amor tan grande. Murió lacerado, golpeado, atravesado, desnudo, escupido, humillado. Y la voluntad de Dios ahora es que tú y yo entendamos y comprendamos que Dios demanda que tu actitud y mi actitud sea como la de Cristo Jesús. Y solamente cuando entiendas que Dios quiere que tú pienses como Jesús, no buscando lo tuyo, sino lo que es de Cristo, no buscando tus intereses en la tierra, sino los intereses de Jesús, ese día vas a encontrar el propósito por el cual Dios te hizo, por el cual Dios permitió que nacieras. Dios pide que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Jesús pensó, una vida de servicio, una vida de amor, obedeciendo el evangelio. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, no mires por lo tuyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios quiere que pienses como Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, Jesús es igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios todopoderoso, uno con el Padre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
Y Dios pide que ese mismo pensamiento en Cristo Jesús, que éramos criaturas, no éramos hijos, éramos criaturas rebeldes, soberbios, malvados, pecadores, amábamos la maldad y las tinieblas, a ese tipo de creación tan abominable que éramos, a ellos, a los que su corazón solo tendía hacia lo malo, a ellos fue a quien Dios amó. Dijo, voy a ir a morir por ellos en la cruz. ¿Lo merecíamos? No. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Pero Jesús se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a este nivel es al que Dios pide que transformemos nuestro entendimiento. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, Jesucristo venció. Nosotros, cuando venzamos en Cristo, obedezcamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12, de transformar nuestro entendimiento. Cuando botes a la basura tu música corrompida, cuando botes a la basura todas las drogas, cuando botes a la basura todas las tradiciones paganas idólatras, cuando botes a la basura toda la vida vieja y corrompida y tú abraces la nueva vida en Cristo, cuando hagas eso recibirás recompensa. Dios te pide, pero para poderte bendecir más. Y créeme, cuando le entregues a Dios lo que Él te está pidiendo, cuando tú se lo entregues, vas a terminar mejor que como estabas antes. Siempre que Dios te pide algo, es porque te quiere bendecir con algo más grande. Pero si no sueltas eso que va contra la voluntad de Dios, Dios no te va a bendecir con lo más grande. ¿Verdad? Amén. Qué precioso. Y dice aquí la Escritura, verso 6, Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La Biblia enseña que parte de renovar tu entendimiento es servir a los demás, manifestar el amor de Dios a los demás en alguna forma. En alguna forma. Y va a mostrar la Escritura qué formas hay de manifestar el amor de Dios. Y una de ellas es a través del don de profecía. Cuando una persona cree en Cristo, se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús, esa persona, por la fe, recibe el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, el don del Espíritu Santo, como dice Pedro en Hechos 2:38. Arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando la persona ya se arrepintió, ya se bautizó en agua, Dios le da el don del Espíritu Santo. Y cuando alguien recibe al Espíritu Santo, recibe los dones del Espíritu Santo. Y uno de ellos es el don de profecía. No todos tienen don de profecía, pero el que lo tiene, dice aquí la Biblia, úsese conforme a la medida de la fe. A mí Dios me ha bendecido mucho con personas que tienen el don de profecía. Sí, Dios ha usado a gente que tiene don de profecía para mostrar cosas en mi vida que solo Dios y yo sabíamos y que yo no le había dicho a nadie. Y Dios usa al profeta para bendecirme, para mostrarme que Él está conmigo, que Él es real, que Él tiene el control, que Él escuchó mi oración. La profecía es para bendecir al pueblo o para exhortar, a veces es para regañar. Pero imagínate que tú tienes 5 años orando por una situación, 5 años orando, y tú llegas a pensar, bueno, Dios no me ha escuchado, ya te sientes triste, y vas un domingo a la iglesia, y alguien que tiene don de profecía llega contigo y te dice, hermano, hermana, Dios te dice,
ya escuché tu oración, yo tengo el control, confía, espera en mí. Y tú no le habías dicho a nadie eso. Sientes paz, sientes gozo, fuiste consolado y confortado. Y la otra persona fue usada por Dios por amor. Y la otra persona, el que tiene don de profecía, quiere usar el don de profecía para el servicio de los demás. El cuerpo de Cristo se le repartieron dones del Espíritu Santo y son vigentes. Yo los he experimentado y son hermosos. Qué precioso es cuando estás afligido en tu corazón, cuando estás triste en tu corazón, cuando estás casi tu corazón quebrantado y viene alguien con don de profecía, no profeta, con don de profecía, viene y te dice esa situación, la saca a luz y te muestra los planes de Dios para tu vida. Qué precioso es, qué precioso es. Y esa persona lo hace por amor, porque a ti te quiere ver edificado. Esa persona tiene su odre renovado con el nuevo vino, ¿verdad? Vive para servir, vive para agradar a Dios. Y como vive para agradar a Dios, vive en santidad, vive en rectitud, vive en integridad. Es un vaso limpio, dispuesto para toda buena obra. Ese vaso se ha limpiado de contaminación y por lo tanto Dios lo puede usar. Dios no usa vasos sucios, Dios usa vasos limpios. Y si tú quieres que Dios te use, te tienes que limpiar para que Dios te use. Ese es el don de profecía y dice, úsese conforme a la medida de la fe. Otro, dice aquí la palabra, el verso 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Algunos Dios les dio el don de servir, les gusta mucho servir, llegan a la iglesia, barren un poquito, acomodan las sillas, ayudan en esto, ayudan en lo otro. Esa motivación interna del corazón para servir a alguien viene de Dios. El amor de Dios no solo se manifiesta en dones milagrosos, el amor de Dios también se manifiesta en don de servicio. Jesús se humilló, Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos ser igual. Renovar el odre, no vivir para mí, no, para Dios. Ahora, hay otro, el que enseña en la enseñanza. A mí Dios me regaló la capacidad de poder aprenderme capítulos enteros de la Biblia de memoria muy fácil. Les puedo recitar varios capítulos de algún libro. Y eso para mí es fácil, porque el Espíritu Santo a mí me regaló el don de aprenderme la Biblia de memoria muy fácil. Muy sencillo para mí. Entonces, eso, al momento de predicarlo, a mí me nace natural, porque yo sé que Dios a mí me regaló eso. Y yo lo hago con gusto. Si al momento de predicar la palabra de Dios tú eres bendecido, a mí me da gusto, porque yo para eso lo hago. Para que Dios te bendiga a ti, a través de mí. Y yo no soy el que te bendice, es Dios el que te bendice. Y si tú de aquí te vas consolado y confortado, no fui yo, fue Dios. Dime tu nombre y se me olvida, me lo tienes que decir 3 veces. Dime tu teléfono, se me olvida, me lo tienes que decir como 5 veces. Las direcciones se me olvidan, las cosas técnicas se me olvidan, pero la palabra de Dios no se me olvida. Dios tocó mi mente y me regaló eso. Me regaló por eso. Entonces, Dios me regaló eso para poder bendecirte a ti. A mí me dio ese don y lo hago por amor. ¿Sí? Lo hacemos por amor. Entonces todos los dones de Dios son para bendecir al cuerpo de Cristo y a los demás, ¿verdad? Conozcamos más. Verso 8, el que exhorta en la exhortación. ¿Qué es exhortar? ¿Qué es exhortar? Exhortar es regañar. Es regañar, así. Cuando alguien se está desviando de la verdad, hay hermanitos que llegan y te dicen: hermano, a Dios no le agrada eso, mejor ponte las pilas, hermano. Te lo dice con amor, pero te dice la verdad y a veces duele. Hay ciertas personas que tienen esa carga en su corazón de ir y exhortar. Eso también es de Dios. La exhortación lo hace por amor. Si yo veo un hermano que está robando, está diciendo groserías, ya está viendo cosas que a Dios no le agradan, se está desviando del camino,
mi deber es exhortarlo para que regrese al camino estrecho. La exhortación también es por amor. Muchos dicen, no me juzgues, solo Dios puede juzgar. Pero la Biblia enseña que la exhortación es por amor para que no termines en el infierno. Si yo te predico algo, es por amor a tu alma. Si yo te predico algo, es por amor a tu alma. No porque te odie, o porque esté enojado, o porque te quiero andar picando ahí molestándote. No, si yo te digo algo, es por amor a tu alma, porque quiero que tú y yo entremos al reino de Dios. Y el don de exhortación es para eso. La exhortación a veces es molesta, pero es necesaria. Y tarde que temprano, alguna vez en nuestras vidas, Dios va a tener que usar ese don con todos nosotros. Y no nos va a gustar, pero es un don necesario en el cuerpo de Cristo, la exhortación. A veces la esposa es la que te exhorta, a veces el esposo, a veces un hermano, a veces el otro, pero la exhortación es un don de Dios y es necesario y también se usa por amor. Ahora, tú y yo, alguna vez en nuestras vidas, vamos a ver a alguien que no esté caminando conforme a la verdad de Dios, ¿verdad? Vamos a ver gente que va a hacer cosas mal. Y tenemos que entender que la exhortación siempre es con amor. Le tienes que decir la verdad, pero dísela en amor, porque si no se puede apartar, se puede enojar. Díselo en amor. Es con mucho cuidado, con tacto. Siguiente, el que reparte con liberalidad. Dios permite que hay personas en la iglesia que tengan una empresa bendecida, un negocio bendecido, o que tengan una economía abundante para poder repartir. También Dios pone en la iglesia hermanos que tienen recursos para bendecir a los que no lo tienen. O si tú tienes mucha ropa y alguien no tiene ropa de tu hermano en Cristo, tú le das. Entonces, repartir también es un don de Dios para bendecir. Pero para poder repartir, tú tienes que pensar si el otro tiene alguna necesidad, ¿verdad? Y la Biblia dice, si ves que un hermano está padeciendo frío o tiene hambre y le dices, hermano, vete a calentar y aliméntate, pero no le das nada, tu fe es fe muerta. No pienses que esa clase de fe te va a salvar. Dice, hay que darle para el sustento y el abrigo, si tienes. Entonces, la liberalidad, repartir, es un don de Dios también. Hay gente que busca estar supliendo necesidades. Ve una necesidad, la detecta, la suple. Ve otra necesidad, la detecta, la suple. Este hermano desde hace tiene caries y ya tiene 3 años y no va al dentista. Pues órale, yo te puedo ayudar. Incluso yo soy dentista, te ayudo. Este hermano tiene su carro descompuesto y siempre se viene en bici y yo soy mecánico, yo le ayudo. Es un don de Dios. El cuerpo de Cristo está puesto para ayudarse. Es un don de Dios también. Todo lo que Dios nos da es para bendecir. Y si tú bendices, Dios te va a dar a ti más. Si tú bendices, Dios te va a dar a ti más. ¿Verdad? Ahora, el que preside con solicitud, presidir es dirigir. Hay personas que presiden, ¿verdad? Tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces esto. Se necesita alguien que presida siempre. Y el que preside tiene que ser con solicitud, no quejándose, no con flojera, no, ay, otra vez me tocó. Por ejemplo, en las iglesias grandes hay ungieres, hay diáconos y hay un jefe de los diáconos que los pone a trabajar, ¿sí? Si preside, ay, otra vez, ay, me tocó a mí, ahora los voy a dirigir. No, dice aquí la palabra de Dios, con solicitud como para Dios. También presidir viene de Dios. Ahora dice aquí, el que hace misericordia con alegría. Tener misericordia de los demás y ayudarles en algo es un don de Dios también. Y dice la Biblia que siempre que hagas algo para alguien, lo hagas con alegría. Si tú haces algo para alguien pero no lo haces con alegría, no esperes recibir recompensa de Dios. Lo que se hace para Dios se hace con alegría. Y si se fijan, Dios dio dones a su cuerpo. Muchos tipos de dones, misericordia, poder presidir, liberalidad, profecía, etc. Y esos dones son ¿para qué? Para los demás. ¿Son para ti mismo? No. Son para los demás. ¿Tú quieres que Dios te bendiga económicamente?
¿Sí o no? ¿Quieres que Dios te bendiga económicamente? Sí. Ok, para ayudar, esa es la palabra clave. Si eres un vaso limpio, eres un canal por el cual puede fluir bendición a los demás, Dios te puede bendecir. ¿Para qué Dios te da bendición económica si no es para los demás? ¿Para qué? Es para eso. Es para eso. Entonces, para eso es. El don de profecía no es para que todos digan, miren, yo sí tengo don de profecía, mírenme, soy más ungido. No es para eso. Es para bendecir. Todos los dones son para eso. Si se fijan, todos los dones tienen una razón. El amor. A mí Dios me dejó poder aprenderme la Biblia fácil de memoria para poder predicarla, para que se salve el drogadicto, para que se salve el borracho, para que se salve la prostituta. El don que me dio terminó siendo por amor a ellos. ¿Se fijan? Hermoso es Dios. Ahora, verso 9. El amor sea sin, ¿qué dice? ¿Tú sabes que el amor se puede fingir? ¿Sabes que el amor se puede fingir? ¿Sí? Hola hermano, ¿cómo estás? Pero la verdad es que no te interesa el hermano. Buenos días hermano, Dios te bendiga. ¿De verdad quieres que Dios lo bendiga? ¿Lo amas? ¿Te interesa? Y en el amor hay interés, es buscar, es suplir necesidades. Hay amor fingido. Y Dios dice que tu amor no sea fingido. Y tenemos que tener cuidado de eso. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. La Biblia dice, aborrece lo malo en todas sus facetas. Lo malo tiene que ser aborrecido, pero este mundo no aborrece lo malo. Este mundo ama lo malo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso no una película en el cine, no es más taquillera mientras más maldad presente? Mientras más asesinatos, más robos, más mujeres en poca ropa, mientras más maldad, violencia presente una película, a más gente le gusta. Las películas que hablan de cosas bonitas, casi nadie las quiere ver. La gente quiere ver lo malo, lo corrompido. Al mundo le gusta lo malo, y por eso la Biblia dice aborrecer lo malo. Aborrece lo malo y ama y busca lo bueno. Eso es importante entenderlo. Lo malo para afuera. Entonces dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto es una característica muy interesante. Amor fraternal. ¿Qué es eso de amor fraternal? ¿Qué es el amor fraterno? ¿Qué es una fraternidad? Hermandad. Es una hermandad. Todos los que tenemos hermanos y hermanas sentimos un amor de corazón por nuestro hermano o nuestra hermana, hijo o hija de nuestra mamá, ¿verdad? Si es tu hermano, tú sientes un amor fraterno natural por él. La Biblia enseña que ese es el amor que Dios pide entre nosotros. Amor fraternal, amor familiar. Y por eso tienes que renovar tu orden. Otro ejemplo, predicar el Evangelio. El Evangelio se tiene que predicar porque es la única forma que Dios salva. La única forma que Dios salva es a través de la predicación del Evangelio. La Biblia dice, Dios decidió salvar por medio de la locura de la predicación a los que creen. Dios decidió salvar por medio de la locura de la predicación. Si yo sé que la gente está en pecado, la gente está en tinieblas, la gente está en muerte, y yo no les predico la luz del Evangelio de Jesús, ¿yo no los amo? Porque yo sé que lo único que salva el alma para toda la eternidad es el Evangelio de Jesucristo. Creerlo y obedecerlo. Y si yo sé que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y yo no predico el Evangelio gratis, yo no estoy amando a la gente.
Si tú tienes un familiar y amas a tu familiar y tú nunca le hablas de Jesús, la realidad es que aborreces a tu familiar y lo quieres ver en el infierno. Si tú amas a alguien y no le predicas de Jesús, es porque lo aborreces, porque Jesús es la medicina de medicinas. Jesús es el médico de médicos. Jesús es la cura de curas. Jesús es el Salvador del mundo. Y si tú conoces a alguien que amas y le escondes el mensaje de Jesús, no lo amas. Por eso el Evangelio se predica por amor a las almas, como está escrito: todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Lo hizo por amor. Qué interesante. Dice el verso 10, aparte de que Dios pide que nos amemos con amor fraternal, amor familiar, ¿por qué creen que los cristianos bíblicos de sana doctrina nos llamamos entre nosotros hermanos? Hermano, hermana, ¿por qué? No es una muletilla si se dice con fe. Si tú a alguien le dices hermano y lo haces con fe, lo haces obedeciendo el Evangelio, que dice que se amen con amor fraternal. Y el amor fraternal viene del amor familiar. Le estás diciendo porque tú crees lo que la Biblia dice. Por eso le dices hermano. Pero si tú no crees que de verdad es tu hermano y no lo amas como tal, no le digas hermano. ¿Para qué le dices hermano si tu corazón no es con amor sincero, verdad? Eso es ilógico. Entonces aquí dice la palabra de Dios: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honra. A veces hay pleitos porque este quiere ser más, el otro quiere ser más. Dice no, prefiéranse los unos a los otros en honra, recordando las palabras de Jesús: el que quiera ser el mayor entre ustedes sea el más chiquito, y el que quiera ser el líder, que sea el siervo. ¿Verdad? En el reino de los cielos es al revés. El grande es el que sirve, y por eso Jesús vino como el que sirve, muriendo en la cruz por nosotros. Vino como el que sirve, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Jesucristo, el Todopoderoso. Dice la palabra aquí, fíjense, verso 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El cristiano bíblico es y debe ser el mejor trabajador. El cristiano bíblico es el que mejor trabaja, si es que es bíblico. Si no, no es bíblico. Fíjense: diligencia, no perezosos. El cristiano es el puntual. El cristiano es el íntegro, el que no se queda con dinero que no es suyo. El cristiano es el que trabaja bien. El cristiano es el honesto, el diligente, el que el jefe dice: sí, estoy a gusto con este trabajador, puedo confiar en este trabajador. Y demuestras a Jesús con tu vida, sirves a los demás por amor. ¿Se fijan cómo el amor de Cristo se refleja hasta en el trabajo, en la escuela? Este sí es de Cristo. Reflejas a Jesús en tus actitudes. Es el mejor alumno, de puro 10. Es el más puntual. Es el más íntegro, es el más recto, es el más disciplinado, es el más misericordioso. Es el que en la escuela a la maestra le dice: gracias, muchas gracias por la clase, Dios la bendiga. Es el que hace las tareas, es el que refleja a Jesús en su vida, y lo hace por amor a los demás, no lo hace por sí mismo, porque sabe que por tus actitudes tu jefe puede creer en Cristo y ser salvo. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué eres el mejor? Qué interesante, ¿verdad? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién?
al Señor. La Biblia enseña que cuando un cristiano trabaja, no trabaja para empresas, por ejemplo, la Coca-Cola, la Comisión Federal, el agua, el gas, etcétera, o tu propio negocio. La Biblia dice que cuando un cristiano trabaja, no está trabajando para el hombre, está trabajando para Dios. Y debemos trabajar como para Dios. Si tú tienes un negocio, tú haces algo, un negocio, debes hacerlo lo mejor posible, porque no estás trabajando para el cliente, eres siervo de Dios. Y no solo se sirve a Dios predicando, se sirve a Dios también en tu casa, en tu trabajo. Debes hacer lo mejor para reflejar a Cristo en todo lo que hagas, porque somos siervos de Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Hermoso. Verso 12. Gozosos en la esperanza. Dios te pide que tengas fe, que te goces en la esperanza de la gloria de Dios, que busques las cosas del reino de los cielos, no los de la tierra. Te goces en lo que tus ojos verán en el reino de los cielos. Porque si tú buscas lo de arriba, tu mirada no va a estar puesta en lo terrenal y vas a caminar rectamente delante de Dios. Gózate en la esperanza, gózate en la esperanza. En todas las promesas bíblicas, cada vez que tú abras la Biblia en tu casa y leas una promesa de Dios, por ejemplo, Juan 15:7, si permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Gloria a Dios, y te gozas en la fe, porque tu odre, tu entendimiento está renovado conforme a la voluntad de Dios. Sabes que Dios tiene cuidado de sus hijos, sabes que Dios es bueno, tiene poder para proteger tu vida, para proveer en la economía, en tu salud, etcétera, etcétera, y te gozas en la esperanza, aunque ahora por el momento no se ve la respuesta, sea salud, sea economía, sea lo que sea. No se ve la respuesta por el momento, pero tú te gozas en lo que ha de venir, porque tú eres de fe. Has llevado al altar ese sacrificio que es tu culto racional y lo has sacrificado. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo busco, lo has sacrificado para que sea lo que Jesús quiere, lo que a Jesús le gusta y lo que Jesús busca. Ese es el Evangelio, es venir a Cristo, crucificar tu vida, lo que tú quieres, lo que tú buscas, lo que tú anhelas, sea crucificado en la cruz, y que los anhelos de Jesús, los sueños de Jesús, la mente de Jesús, sea lo que tú ahora busques en tu vida. Ese es el Evangelio. Y solamente los que persiguen ese sentir son los que han entendido de verdad cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo has entendido para tu vida? Mucha gente dice, ¿para qué Dios me hizo? ¿Cuál es mi propósito? Ponte a servir y lo descubrirás. Yo conocí un ingeniero eléctrico que ganaba mucho dinero, como 3 veces más de lo que yo ganaba en ese tiempo. Un ingeniero eléctrico tenía un muy buen puesto y él lo dejó todo por Jesús y ganó un sueldito mínimo, que con eso no le das de comer a una familia, con tal de trabajar en una casa hogar de niños que se llama Ejército de Salvación en Guadalajara. El papá de los niños de la casa hogar cristiana en Guadalajara era una persona que tenía un puesto muy importante y ganaba muy buen sueldo, y lo dejó todo por Jesús. Y él ahora tiene en su corazón el versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llegó al entendimiento de que la vida, si no se vive para Jesús, se pierde. Si la vida no se vive para Jesús, se pierde. Pero que la vida que se pierde por con tal de ganar a Cristo, se gana. Si tú vives tu vida para ti y no para buscar los sueños de Jesucristo, vas a perder tu vida.
Pero si tú pierdes tu vida por causa de Cristo, la vas a encontrar. Ese es el Evangelio. Pero no todos están dispuestos a ir a la cruz. Esa es la cruz. Es una cruz espiritual. Jesús cargó una cruz física para que tú y yo carguemos una espiritual. Y la cruz espiritual es para crucificar todo lo que a Dios no le agrada. El viejo hombre ahí se ha clavado. Y mi amigo, gran recompensa tendrá en los cielos. Jesús dijo, no se hagan riquezas en la tierra, donde entra el ladrón y la polilla. Hagan riquezas en los cielos. Allá no hay ladrones ni polilla. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede. Y Jesús dijo, quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿Cuánta gente no se va a vender droga para ganar más dinero? Lo que no saben es que les van a ganar más dinero unos años, pero si se mueren así, van a perder su alma. Pero en cambio, si ganas poquito dinero, pero con honradez, con integridad, sirviendo a Cristo, vas a entrar al reino de los cielos. Y eso no tiene comparación. No tiene comparación, pero aquí es por la fe. El político corrupto que roba al pueblo lo hace para ganar unos poquitos pesitos que le van a servir de aquí a 20 años y después la condenación eterna en el infierno. Pero el creyente, el cristiano bíblico, dice, yo no voy a robar, yo me contento con mi salario, como dice la Escritura, voy a ser íntegro, honesto y justo, porque mi recompensa viene de Dios. Y eso es lo que Dios busca. Pero eso es convertirse, es renovar el entendimiento. Y es lo que pide la palabra de Dios. Pero no todos están dispuestos. Cada quien va a buscar y seguir lo que su corazón quiere buscar, ¿verdad? Cada quien va a buscar y seguir lo que su corazón quiere buscar. Y cada quien va a cosechar lo que sembró. El que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna y paz. La paz no se compra. La paz es gratis a través de la fe en Jesús y la obediencia a su palabra. Dice, sufridos en la tribulación. El Espíritu Santo te da poder para poder pasar por tribulaciones y sufrir. A veces sí es voluntad de Dios que sufras. Sí es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está madurando. Dios te está procesando. Dios está tratando con tu corazón. Dios permite a veces sufrimiento por razones que tú no sabes. Pero Dios lo permite porque te ama y sabe que te conviene. La escuela del dolor es la mejor escuela que pueda existir. La escuela del dolor es la mejor escuela que pueda existir. Y la Biblia enseña que vamos a tener esperanza del Espíritu de Dios cuando pasemos por diversas tribulaciones. A veces es salud, a veces es economía, a veces es un hijo que se apartó de los caminos de Dios, a veces es una deuda, a veces es esto, lo otro. Pero dice la Escritura, sufridos en la tribulación, con esperanza, con fe, fervientes en espíritu. Dios no nos quiere apagaditos, Dios no nos quiere tibios, Dios nos quiere fervientes, fervientes. Eso dice la Biblia, fervientes. Cuando el pastor dice, ¿quién quiere pasar a orar? Yo, ferviente. ¿Quién quiere decir un versículo de memoria la próxima semana? Yo, ferviente en espíritu. ¿Quién nos acompaña a evangelizar? Yo voy. Fervientes en espíritu, no tibios, fervor. Eso es la voluntad de Dios. Y para tener fervor, también hay cosas en la mente que nos impiden tener fervor. Hay cosas acá arriba que pelean contra tu alma y tu espíritu para no seas fervoroso.
son pensamientos del diablo. Por ejemplo, ya oré mucho, ya leí la Biblia, qué religioso, qué fanático, no voy a andar todo el día pensando en Dios. Son pensamientos del diablo. La Biblia ordena que si tú pretendes servir a Dios, sea con fervor. Porque Dios, según Apocalipsis 3:16, vomita a los tibios. Eso dice la Biblia. Dios vomita a los tibios. Pero nosotros no somos tibios, amamos su palabra. Y eso sí es algo que tiene que ser acá arriba crucificado y llevado al altar. Mis pensamientos que me dicen, qué flojera, estoy cansado, ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Y todos esos pensamientos contrarios que me detienen a la obediencia a Jesús y a manifestar el amor de Dios, tienen que ser crucificados. Es una lucha en nuestra mente. Mucha gente que está presa de pecados sexuales o vicios creen que no pueden vivir sin esa sustancia, creen que no pueden vivir sin ese placer carnal, pero es una mentira del diablo. Tienen que poner en su mente, sí puedo vivir sin eso, Jesús me hace libre y me va a dar el poder. Son mentiras que tienen que salir de la mente, pero se tiene que ser con fervor. Si no hay fervor, no vas a tener lo suficiente para andar en el camino estrecho. Si tú no tienes fervor, vas a ver el camino estrecho, demasiado estrecho, y te vas a regresar, vas a decir, esto está demasiado estrecho, me voy al ancho. Si no tienes fervor, el tibio termina yéndose al ancho. Y el problema ahora del tibio es que el tibio cree que va por el estrecho, pero la realidad es que no, va por el ancho. El fervor es la clave. Sirviendo al Señor en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Dice, constantes en la oración. No desmayes, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Constantes en la oración. Si hay algo que la Biblia dice, no desmayes, es orar. Repito, si hay algo que la Escritura enseña, no dejes de hacerlo, es orar. No dice rezar, ¿verdad? No dice rezar, dice orar. ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? Rezar significa repetir, y orar es platicar. Rezar es repetir y orar es platicar. Y Jesús enseña que a Él no le gusta, en Mateo 6, que a Él no le gusta que repitan y repitan y repitan y repitan y repitan. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. No le gusta eso al Señor. La Biblia dice orar. Padre, tú tienes el control, tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Yo en ti confío, te amo, mi Dios. Ayúdame, Señor. Estás platicando, estás derramando tu corazón en su presencia. Eso es lo que Dios pide y busca, no rezos. Constantes en la oración. Y eso también es renovar nuestro entendimiento, no ajustarnos a este siglo. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. En la vida, la Biblia enseña que cuando alguien te pega en una cachete, le pongas el otro. Ama a tus enemigos, el Señor Jesús. Y para amar a un enemigo, créeme que tienes que sacrificar, bien sacrificado, tu yo. Yo creo que llegamos a la parte más difícil, la parte más complicada. Bendice a los que te maldicen. Y dice, no maldigas, no maldigas, bendícelos. Vas a tener gente difícil toda tu vida. Te vas a topar con un vecino que no te cae, te vas a topar con un profesor que no te cae, te vas a topar con un jefe que no te cae, te vas a topar con un cliente que de plano. Vas a tener que aplicar la bendición.
Dice, no maldigas, no maldigas. Gozaos con los que se gozan. Imagínate que a mi hermano Dios lo bendice con un carro nuevo. Y yo tengo mucho tiempo orando por un carro y no tengo carro. Y a mi hermano Dios lo bendice con un carro nuevo. Yo no me tengo que enojar porque Dios sí lo bendijo y a mí no. Yo me tengo que gozar porque Dios bendijo a un hermano mío. Pero la gente no entiende eso. La gente le da celos, a la gente le da envidia. Y los celos y la envidia tienen que ser crucificados. No me tengo que por qué enojar porque a mi hermano Dios lo bendijo con algo que yo no tengo. Al contrario, gracias Padre porque lo bendijiste. Me gozo con él, me gozo con él. Cuídate de la envidia. La envidia produce amargura y la amargura aparta de Dios. La envidia produce amargura. Yo estoy muy contento porque estamos aprendiendo los caminos de Dios en su palabra. Eso es la voluntad de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Verdad? Qué interesante. Llorar con los que lloran. La Escritura enseña que tú tienes que llorar con el hermano que está llorando. Si un hermano tiene una aflicción, ámalo lo suficiente para estar con él en esa misma situación. Hermano, yo escuché que te pasó esto, estoy contigo, ¿en qué te puedo ayudar? No seas indiferente al dolor ajeno. Eso es bíblico. No ser indiferentes al dolor ajeno. Tenemos que preocuparnos por los demás. Y para preocuparnos por los demás, nos tienen que interesar los demás, ¿verdad? Nos tienen que interesar los demás. No podemos hacer que nos interese todo el mundo y ayudar a todos. No podemos ayudar a todos, es imposible. Pero sí podemos empezar a practicar ayudando con alguien que tengamos en el corazón. Tú puedes decir, he tenido en mi corazón a esta persona, la voy a ir a visitar. Voy a ir a platicar a ver cómo está. Esta persona yo supe que le pasó algo malo, lo voy a ir a visitar a ver cómo está. Y empiezas a mostrar el amor de Dios, ¿verdad? No lo puedes hacer con todos, pero sí puedes elegir a una persona y hacerlo con esa persona. Unánimes entre vosotros, un mismo sentir, sin altiveces, sin pleitos, sin celos, sin iras, sin contiendas. Qué bonito sería una familia así, ¿verdad? Qué bonito sería una familia así. Esta es la familia bíblica con el modelo de Dios. Pero ¿cuántos pleitos hay entre hermanos actualmente en las familias? ¿Cuántos enojos? Cuando hay una herencia, por ejemplo, los hermanos a veces se pelean por la herencia, se enojan entre ellos. No, es al revés. Dice aquí, unánimes, no altivos, asóciense con los humildes. La Biblia dice, no busques la amistad del rico, busca la amistad del pobre. Jesús dijo, cuando vayas a hacer una fiesta, no invites a los ricos, no invites a tus amigos, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los que no te pueden recompensar, a ellos invítalos y te será recompensado en la resurrección. Entonces la Biblia enseña, asóciate con los humildes, búscalos, ayúdales en sus aflicciones. Y tú y yo te garantizo que conocemos personas que están sufriendo y podemos buscarlos para ir a llevarles el amor de Jesús en esa situación de aflicción. Y las aflicciones son situaciones perfectas para que la persona conozca el Evangelio, lo crea y se salve. Qué bonito, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión. Esta es otra cosa. Si se fijan, estamos leyendo una lista de cosas que hay que crucificar. No seas sabio en tu propia opinión. Yo creo que es así y es así. Pero la Biblia dice otra cosa. Pero hay que crucificar lo que yo creo, para que no sea lo que yo creo o pienso, que sea lo que Jesús cree y lo que Jesús piensa. ¿Sí? Hay personas que luchan con la altivez. Entonces la Biblia nos recuerda, no seas sabio en tu propia opinión. Sé humilde. Qué bonito es platicar con alguien humilde, ¿verdad?
Es bien bonito platicar con alguien humilde, pero platicar con alguien altivo es horrible. Es horrible. No quieres estar ni 5 minutos con alguien orgulloso, altivo y rebelde. Pero con el humilde, qué agradable. Dios pide de nosotros que seamos humildes de corazón. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. Si alguien te hace mal, no le pagues con mal. Procura lo bueno. Si alguien te robó, no quieras robarle tú también. Procura lo bueno. Si alguien te hirió tu corazón, no procures herirlo tú también. Si alguien te dañó en tu niñez, no procures guardar rencor ni herirlo en el futuro. Hay personas que fueron abusadas sexualmente y guardan rencor en su corazón y quieren matar a esa persona en el futuro. La Biblia dice: no pagues mal por mal. No pagues mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. Y dice: si es posible, en cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todos. Busca la paz, no tengas enemigos. Eso dice la Biblia. Es imposible que estemos en paz con todos. Hay personas demasiado problemáticas. Pero la Biblia enseña: en cuanto te sea posible a ti, ten paz con los demás. Si tú sabes que haciendo algo le molesta a alguien, no lo hagas. Por amor, no lo hagas. Si tu comida le molesta a alguien, no comas esa comida para que se salve tu hermano. Si tú haces una acción que a alguien le es molesta, no lo hagas. Por amor, deja de hacerlo. Dice: no os venguéis vosotros mismos. No te vengues. Desiste de la venganza. Desiste de ella. No te vengues. Déjale a Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. Mucha gente, yo conocí un señor que lo intentaron matar y odia al que lo intentó matar. Y me dice: yo no lo voy a perdonar. Yo no voy a descansar hasta terminar con él. Y así me dijo. Le dije: perdona. Es la voluntad de Dios que perdones. A Jesús, cuando lo crucificaban, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él dice: no lo perdono, nunca lo voy a perdonar. Es mejor perdonar y que Dios se vengue a que tú te vengues. De todas las injusticias que te han hecho en toda tu vida, Dios va a hacer justicia. De todas las injusticias que te han hecho en tu vida, que te han pisoteado, que te han humillado, que te han lastimado, que te han herido, que te han menospreciado, Dios va a hacer justicia. Y él me dijo: en esta vida no hay justicia, allá está suelto el ladrón, el que me hizo daño. Eso me dijo: en esta vida no hay justicia, dijo él, pero en la otra sí va a haber justicia. Habrá resurrección y Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si alguien te daña, no te vengues. Deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago. Por ejemplo: es que mi mamá nos abandonó cuando estábamos chiquitos. Es que mi papá me golpeaba, me abandonó mi papá cuando estábamos chiquitos. Por eso lo odio. No hagas eso. Perdona, porque Dios se encarga. Dice la Biblia, lo repito: no se venguen ustedes mismos. Dejen lugar a la ira de Dios. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Tú perdona. Y verás cómo Dios se encarga. Dios se encarga. Pero déjaselo en sus manos. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Imagínate que una persona te dañó mucho en tu niñez. Mucho en tu niñez te dañó. Te hirió muchísimo en tu niñez. Y tú un día te lo encuentras y ves que se le ponchó la llanta de su moto y necesita ayuda. Tú tienes que pararte y ayudarle. Pero me dañó en mi niñez, ayúdale. Porque si tú bendices a tus enemigos,
si tú le haces bien a los que no te quieren, fíjate lo que Dios va a hacer. Aquí dice, fíjate, dice: así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tu enemigo que te dañó, te hirió, te lastimó, te atacó, tú lo perdonas y lo bendices, esa persona va a ser castigada doble por Dios. Porque tú hiciste lo que Dios quería. Se lo entregaste al Señor y Dios se encargó de impartir su justicia. ¿Se fijan cómo nos conviene que el Señor tome el control? Nos conviene que Dios tome el control. Nos conviene perdonar, nos conviene amar, nos conviene agradarle, nos conviene hacer lo que le gusta, justicia, integridad, santidad. Nos conviene. Y ya termino con esto. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Podemos descansar confiando en que lo que Dios pide siempre es lo mejor. Podemos descansar y confiar en que lo que Dios pide de nosotros siempre es lo mejor. Padre Celestial, te amamos. Gracias, Dios, porque tú nos pusiste el ejemplo enviando a tu Hijo Jesús. Tu Hijo Jesús, cuando le arrancaban la barba, cuando le escupían, cuando le golpeaban el rostro, cuando le latigaban la espalda, no maldijo, sino bendijo, los perdonó. Y cuando lo crucificaban, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Padre Celestial, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y nos pusiste el ejemplo, Señor. Nos pusiste el ejemplo de amor, nos pusiste el ejemplo de perdón, nos pusiste el ejemplo de obediencia. Ayúdanos, Señor, a imitarte y dar mucho fruto para ti. Y yo ruego a ti, Padre, que por tu Espíritu Santo nos reveles en nuestras vidas qué áreas son, Señor, qué áreas son las que hemos estado viviendo no conforme a tu palabra, para ajustarlas a tu palabra, Dios. Y por favor, ayúdanos, Padre Celestial, a poder cumplir lo que dice Romanos capítulo 12, que es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Padre Celestial, ayúdanos a no conformarnos a este siglo, sino comprobar cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Dios, por tu amor. A nosotros nos gusta hacer tu voluntad y vamos a buscar hacer tu voluntad, porque ahí hay paz, abundancia de paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.